Buenas noches, me llamo Jonathan y soy estudiante de psicología por parte de la Universidad de Insurgentes. Ahí es donde me desempeño, en mis labores de estudio. Bueno, tiene un poquito, este video es con fines de dar un punto de vista de una pequeña, como yo lo veo, una tesis, una lectura de, de a lo mejor controversial, de un impacto en esos tiempos de lo que es la moda y lo que tiene como un contexto del por qué es tan importante este tipo de cosas en la sociedad hoy en día y cómo es lo que repercute en nuestra actualidad. Bueno, de la lectura que voy a hablar es Café con aroma de mujer. Y bueno, a mi punto de vista, yo creo que es un poquito controversial, ya que nos da, a mi gusto, como una crítica hacia la sociedad. Si bien se basa en los años 80, 90, siento que es de suma importancia en la actualidad, en nuestra actualidad hoy en día, ya que podemos observar que en la sociedad, en el exterior, existen diversos puntos, como lo son la moda, lo que te viste, lo que te define. Ciertamente creo que es una, como lo mencioné antes, una crítica, pero tiene mucha verdad o mucho contexto que es cierto, ya que hoy en día pues existen en la sociedad, en nuestra cultura, diversos estereotipos que una persona tiene que ser o tiene que romper, ya que tenemos muy arraigado el tema de la moda, del cómo te vistes, de lo que ocupas, de lo que eres. Entonces, a mi gusto personal, lo que yo he visto en el campo laboral o en el campo del día a día es que hay veces que la gente, las personas te etiquetan por cómo te vistes, por cómo te ves. Entonces, con base en ese tipo de vestimentas o lo que muestra la gente, es como te tratan. E incluso podemos tener de perdón, un poquito de contexto en lugares donde son, por así decirlo, ejecutivos. Son lugares donde no se para cualquier persona. Ahí no te dejan entrar, no te dejan hacer a lo mejor en un restaurante no te dejan comer ahí, porque pues simplemente por la forma en la que te vistes es lo que representas y es lo que te da a entender que si tú no te vistes bien, con marcas, con ropa que está a la moda, a lo mejor ponle tú de diseñador que dice, es a lo mejor cómo te trata la sociedad, ¿no? Y supongamos que en este caso podemos decir que Gaviota, la chica principal de esta historia, es un poquito, más bien es un poco controversial, ya que podemos decir que empezó siendo una campesina, una chica, de bajos recursos, y fue escalando, este, como de, como por así decirlo, fue escalando, como yo lo podría poner, de niveles, hasta que obviamente se realiza lo que es se viste, termina vistiéndose de ropa ejecutiva. O sea, ese no es lo que engloba la historia como tal, ¿no? Yo lo tomo como un punto de referencia para observar que cómo vas, tú como persona, cómo vas evolucionando, cómo vas, contagiándote de ese tipo de cosas, vas, vistiéndote, cambiando tus modos, cambiando tu forma de vestir. Entonces yo creo que es importante, ya que podemos decir que, como lo mencioné antes, ¿no? Como te ve la sociedad es como te trata. Entonces, yo creo que hoy en día en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ese tipo de cosas están muy arraigadas. Entonces, los invito a leer esta lectura de Café con aroma de mujer, ya que es entretenida y podemos sacar muchas conclusiones de cosas que nos afectan en el día a día, a nosotros como personas, y sobre todo más impactante en el tema de los roles de género, de la mujer. Entonces, me gustaría saber tus comentarios y lo que opinas de esta lectura. Y bueno, en los comentarios me gustaría saber tus puntos de vista y qué opinas de nuestro video y contexto de lo que ponemos en la historia. Saludos. Bueno, creo que rescatando algunos puntos claves de esta lectura, siento que
la moda ha influido mucho en el comportamiento de las personas, digo, incluso hasta para, digo, esto es en general, ¿no? Personas, a tales edades, que ya están como definiendo su propio estilo, ¿no? Hay personas, que definen su género por medio de la moda, por medio de la ropa, que se sienten atraídos porque yo no quiero ser como, yo soy hombre, pero me gusta vestirme de mujer, este, y no siempre tiene que ver con la sexualidad, simplemente es como porque a mí me gusta, ¿no? Por así decirlo. También como que esto influencia mucho a las personas por quién lo porta. Am, se han dado, se ha visto y hasta el momento, ¿no? Que personas comunes, por así decirlo, se dejan influenciar por ahorita, en este tiempo, hablándolo de la actualidad, dejan influenciar por personas como TikTokers, YouTubers y todo eso, ¿no? Que tienen como esa mentalidad de que si yo lo uso, tú lo tienes que usar. Entonces, como que eso influencia mucho en las personas, como que nos quitan ese estilo propio y nos pasan los de ellos, ¿no? Por así decirlo, como de que yo lo uso y tú lo usas, ¿no? Este, creo que también eso ha sido y se ha notado desde, esto creo que es de siempre, ¿no? Las personas que pueden llegar a tener como economía baja a la que tiene alta, por así decirlo, pues simplemente pues se ve, ¿no? Su ropa a comparación de otras, siempre como que se ha notado, se ha dado a notar las personas que tienen dinero, se han dado a notar pues por su vestimenta. Entonces, como que esto también habla de un estatus social, de economía, de, como lo había mencionado antes, de tipo jerarquía. Entonces, como que es un factor importante ya en la cultura. De hecho, hasta para ir a ciertos lugares, pongámoslo así, tienes que ir vestido de cierta manera. ¿Por qué? Porque si no, no te dejan entrar. Esto creo yo que ha sido desde siempre, ¿no? El quien lo porta, quien lo usa, quien, quien lo enseña, ¿no? Y nosotros como, pues, como personas comunes, como que seguimos eso, en vez de tener un estilo propio o, por así decirlo, buscar ese entorno en el cual nosotros nos sintamos como identificados. Ya hoy en día, pues creo que esto es como algo más relacionado a, al estatus, a la economía, quien lo porta, entre otras cosas. Bueno, y si tendremos que asociar este tema y esta lectura a un enfoque psicológico, yo lo asociaría con el cognitivo conductual, porque este sistema nos habla, bueno, perdón, esta teoría nos habla sobre cómo el entorno social puede llegar a influenciar en el pensamiento de las personas, ya sea emocional, psicológico y hasta físico, influencia en el comportamiento de las personas. Básicamente en la lectura nos hace una referencia sobre lo que es la moda y cómo es que de generación a generación va trascendiendo. En el sketch que yo hice sobre la tarea, en el documento, que en el que también mis compañeros fueron participantes, nos hace una énfasis sobre lo que es la moda y cómo es que esta es integrada hacia las telenovelas de América Latina y América del Sur, como bien mencionaba en Colombia. Para hacer un énfasis sobre este pequeño fragmento, nos habla sobre la moda que se ha culturalizado socialmente, antropológicamente y culturalmente. Sabemos que la moda es una cultura, puesto que se ha desempeñado en pasar de generaciones a generaciones, en diferentes culturas, en diferentes nacionalidades, y bueno, más que nada eso.
La moda, más que nada, se había hecho principalmente un estigma de protagonización social en las mujeres, ya que en los siglos primeros se veía más marcado este estigma en nosotras, como por ejemplo el estilismo, el cómo usar vestidos, maquillaje y bueno, ese tipo de cosas. Pero después se cambia a un ámbito más social, en el que ya no importa el género, la edad, el sexo y bueno, básicamente nos da como ese primer contexto sobre lo que es la cultura, la cultura en la moda. Y bueno, después de eso nos pasamos al primer capítulo sobre lo que nos habla este documento. Tenemos que tener en cuenta que este documento fue escrito por una maestra y fue publicado a finales del siglo XX, en el que pues sí nos hace estos como pequeños fragmentos, estos pequeños puntos en los que tenemos que tener como conciencia. Entonces, bueno, pasando con el primer capítulo, basándonos sobre lo que ya tenemos en cuenta sobre qué es, cómo y en dónde se empieza a hacer este énfasis de la cultura, nos empieza a ir fragmentando poco a poco cómo es que este modelo de moda se empieza a entrar un poco en las telenovelas, como decía, Aroma de Mujer, Café con Aroma de Mujer y Betty la Fea. Ambas son telenovelas colombianas. Tenemos que tener en cuenta que la telenovela colombiana empezó como un modelo de teatro, no fue como en los demás continentes. Y bueno, la novela, para dar un poquito más de contexto sobre cómo es que surge todo, ahorita ya es como un patrimonio cultural, es cultura, puesto que va trascendiendo igual de generación en generación, como podemos verlo con Betty la Fea. A sus principios era originalmente una novela colombiana que después pasa a una telenovela mexicana y también se pasa a telenovelas de otros continentes. Por ejemplo, podemos verla en... No recuerdo muy bien sobre en dónde era, pero era como árabe, si no mal me equivoco. Y bueno, sobre estas dos novelas, el campo en la moda, nos empiezan a platicar cómo es que en los diferentes ámbitos empieza como esta culturalización sobre cómo es que se empieza a distinguir cada uno de estos puntos. Hola, de nuevo somos nosotros, estudiantes de psicología en la Universidad Insurgentes, plantel Ermita. Hoy les vamos a hablar sobre una lectura que nos dejó el profesor de la materia de Psicología Social en las Organizaciones, en la cual se titula Moda y Mujer en Café con Aroma de Mujer. Y yo soy Betty la Fea, una historia de moda y género en las representaciones femeninas colombianas de los años 90, por Lilia Peña.